A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos, bienvenidos. Estoy realmente complacido con la presencia de Martín Pallares, uno de los pelagatos, que ustedes lo disfrutan, si cabe el término, permanentemente en sus apreciaciones objetivas de mucho contenido, de mucha investigación, de mucha sensatez. Martín, qué gusto, bienvenido. Gracias, Freddy. Te quiero hacer una pregunta, como para partir. ¿Será que se asociaron para delinquir con el financiamiento de Odebrecht y más o menos haciendo una especie de resumen del Foro de Sao Paulo? Yo creo que hubo una organización delictiva. Creo que hubo un plan. Ah, un plan. A mí me parece que hay un plan, porque Ya. si uno ata las cosas, ¿no? Uno ata la actuación del Contralor, ¿no es cierto? Ya. Si uno ata el visto bueno que da el procurador para que Odebrecht también vuelva, si a eso atamos todo el circuito entre Glass, su tío, Odebrecht, algunos ministros, uno dice esto está demasiado bien armado como para dudar que hubo un plan. Claro. Hubo la expulsión de Odebrecht, luego regresó, todos los pasos que se siguieron para que regrese, me parece que guarda una coherencia, una columna vertebral, ¿no? Correcto, y me permites como insumo de tus apreciaciones tan acertadas. ¿Y la reforma a la ley de contratación pública? Además, En Montecristi. la reforma a la ley de contratación, me parece que hay unos cambios ahí a la figura del peculado, no sé, eso no me acuerdo exactamente bien, pero me parece que hay toda una línea, hay todo un guión. Claro. Alguna columnista del Universo, Gabriela Calderón, hablaba de una corrupción sistémica. Correcto. Y creo que algo de eso consta del libro del presidente Hurtado. Una corrupción sistémica. La ley de contratación pública establecía que para firmar un contrato con el Estado existían dos requisitos indispensables. El informe previo de la Contraloría, que chequeaba el tipo de empresa, si es una empresa cumplida, si tiene maquinaria, la oferta económica, etcétera, y el informe de la Procuraduría. Y Montecristi eliminó en la reforma a la ley de contratación pública, que lo hicieron en la mesa 10. ¿Eso sería parte del espíritu de Montecristi al que hace alusión el presidente Moreno? Yo creo que él, me temo que no comprende todo lo que pasó en Montecristi y tiene una visión un poco inocente y naif de lo que es el espíritu de Montecristi, pero a eso también hay que agregarle, Freddy, que tengo entendido, tú sabes más de esto, que para que haya peculado tiene que haber un informe de la Contraloría ahora. Y tenemos el antecedente de que el Contralor estaba dentro de este libreto, de esta... Pero mira, con tu experiencia me siento distinguido cuando tú me dices, tú sabes más de esto. La Constitución de la República define como patrimonio exclusivo la investigación penal en materia de peculado. El 2010, yo creo calculando, ayuda a pensar, Martín, la Corte Nacional dicta una resolución en contravía a la Constitución que dice que para enjuiciar a un funcionario por peculado debe existir el informe de la Contraloría. Eso tiene una lectura que yo te pido que ayudes a decirle a la ciudadanía con tu credibilidad, tu experiencia y tu trayectoria. Que todo eso me parece parte del plan. Uh-huh. En el libreto del que yo hablo había un contralor de bolsillo,
Por las circunstancias, por la forma en que se dieron las cosas, ese contralor desapareció y esa parte de la ecuación se desbarató, pero era eso formaba parte integral de toda esta organización, de este sistema del que hablamos, ¿no? Claro, se podría pensar que incluso generaban glosas para luego desvanecerlas, previo a un arreglo. Alguna vez presenté en este programa, y en varias oportunidades que ustedes los periodistas han tenido la bondad de invitarme. Hay dos que las tengo en la mente, la 185 y la 1483, una de 49 y otra de 52 millones. Y de pronto esas glosas, cuando firman el convenio de los 20 millones del tema San Francisco, las desvanecen, pero usan un término, dice, estos 20 millones que paga Odebrecht o Hidropastasa es con cargo a las glosas, y los 80 millones. Entonces se puede pensar que ellos planificaban eso también, era parte de la trama. Pues perfectamente, no tengo pruebas para llegar a esa aseveración, pero uno en este punto no creo que tiene la obligación de dudar de absolutamente todo. Qué importante, uno está obligado a dudar, sí, como está obligado a reaccionar. Sí. Y las dudas y las reacciones nos han llevado a que seamos testigos que está un vicepresidente en la cárcel. Es una suma de todo. Es una suma de todo. Más sus pecados. Así es. Yo te quiero preguntar, insiste la Asamblea en llevarlo a juicio político al señor Glass. En los próximos días será acusado. Y ya no ha lugar, como dicen los abogados, a que no sea acusado. Porque el dictamen abstentivo ya lo conocemos. Es decir, la otra parte van a ser acusados. Así de sencillo, es medio matemático el tema. Nos preguntamos, y una opinión periodística, ¿cómo tú la absuelves? En el sentido, ¿quién le va a autorizar al señor Glass que salga de la cárcel 4 para que vaya a la asamblea? Bueno, es que lo normal y lo natural, Freddy, hubiera sido que el juicio hubiese sido antes, pues, cuando comenzó todo. Perfecto. Pero eso no fue así. Perfecto. El legislador constitucional y en el derecho constitucional comparado, encontramos pues que primero es el juicio político. Obvio. Y no depende del juicio penal. ¿Qué sería? Esperar una sentencia, ¿no? No, pues es que hay una falacia de la que se pegaron los asambleístas de gobierno que dice, nosotros no somos jueces y no podemos determinar si tuvo la culpa o si es culpable de los delitos, cuando el legislador no está para ser juez, pues así precisamente el legislador fiscaliza políticamente. Si no, no hubiera jueces, si no los funcionarios. Entonces yo le escuchaba a Augusto Espinosa decir, es que nosotros no podemos decidir si fue culpable o no el vicepresidente Glass. Es obvio que no iban a decidir si era culpable o no. No tienen que hacerlo. Pero era un juicio de carácter político el que tenían que haber hecho. Entonces, con apego a esa falacia y con apego a la otra falacia que dicen no queremos hacer show, que un juicio político es siempre show, se alteró el orden natural de las cosas, pues la función de ellos era fiscalizar. Sí, esa era la función y es un asunto político. Político. Cuando Correa, por decreto, le hace un encargo y lo responsabiliza a Glass de los sectores estratégicos, estaba pensando en un anillo de seguridad para que lleguen luego de mucho al jefe y ojalá no lleguen nunca. ¿Se podría, una suspicacia de esas, podríamos usarla? Por supuesto, y a eso yo le sumaría el hecho de que Correa se obstinó de que Glass sea candidato a la vicepresidencia. Él, si hubiera podido, lo hubiera puesto de presidente. O de presidente y vicepresidente a la vez. A la vez, pero eso no iba a ser posible. Claro. Porque acordémonos que Glass, antes de las elecciones, él realmente ya no debía haber sido candidato. Ya estaba el escándalo por supuesto, de Odebrecht. Así es. Había el tema de la tesis.
O sea, yo creo que El tema Caminosca. había el tema Caminosca. En una democracia, digamos, normal, Glass no hubiera sido candidato, pero en absoluto. Claro. Entonces ahí viene la obsesión esta de Correa por candidatizar. Entonces ahí uno también, la duda ya es por partida doble, ¿no? Le encarga a los sectores estratégicos y luego no da su brazo a torcer para que esté ahí Glass. Cuando sentenciaron a Emilio Palacios, medio salió a flote esto de la responsabilidad coadyuvante para pretender encarcelar a los hermanos Pérez. Uh-huh. ¿Podríamos pensar en una responsabilidad coadyuvante de Correa al haber dictado un decreto encargándole los sectores estratégicos? Yo no soy abogado, yo no soy penalista, pero me parece que hay una lógica en eso, ¿no? Y la ley tiene como componente fundamental la lógica, pues. Uh-huh, claro. La lógica. Entonces, Correa pensó en blindarse. ¿No será que las declaraciones de Alexis Mera, que insistía en decir que Glass fue el encargado de la negociación para el retorno de Odebrecht, eran parte de esa pretensión? Yo creo que sí. Yo me temo que, como decía hace un momentito, todo esto fue un plan. Fue un plan. Correcto. Entonces, estaríamos cerca de lo que en alguno de los juicios, porque de asociación ilícita, es este uh-huh. proceso, es uno de los procesos, porque ya el fiscal nos anunció una investigación por cohecho y hay una determinación de la Contraloría de indicios de responsabilidad penal por peculado. Es decir, ya lo pueden enjuiciar por peculado, uh-huh. porque la Contraloría ya envió su informe, ¿no es cierto? Si Glass entendería que él fue usado, un ser humano podría reaccionar y decir, a ver, un momentito, yo ejecuté el decreto que me dictó el señor o cosa parecida. ¿Podría el Ecuador ser testigo que en un escenario como estos lleguemos hasta eso? Me parece que no es imposible, ¿no? Ya. Me cuesta pensar que a estas alturas cambie el libreto. No es imposible, pero no sé, no lo veo en este momento a Glass cambiando la versión de los hechos y apuntando el dedo acusador y de la responsabilidad a su jefe, que era Correa. Uh-huh. El presidente Moreno, cuando primero nos dice que la mesa no está servida, claro, ahí hay una pata de la mesa como que no está puesta, ¿no? Ya, hay dudas de que la mesa está servida, hay problemas económicos, pero muchos de los integrantes del Frente Económico anterior se mantienen. Presidente Moreno, ¿qué busca con la consulta? ¿Una estabilidad para gobernar? ¿Algo más allá, algo más importante? ¿Qué te dice tu feeling? A ver, yo sí le doy el beneficio de la duda y yo sí creo que Lenín Moreno quiere pasar a la historia como el pacificador de alguna forma y la persona en que descorreizó al país. Yo sí creo que ahí hay una voluntad de bloquear la posibilidad de que Correa se vuelva esta figura de que vuelve al poder cada cierto tiempo, ¿no? Y en eso yo coincido con Moreno. Yo creo que eso sería nefasto para el desarrollo de este país, tener esta sombra, esta espada de Damocles de que Correa puede regresar cualquier momento. ¿El presidente Moreno en algún momento pudo haber llegado a una especie de prejuicio en el sentido de que Correa pensó que él era Perón y que lo escogió como su cámpora? ¿Tú crees que eso lo hizo reaccionar también? Porque yo quiero compartir plenamente cuando tú dices pasar a la historia descorreizando al Ecuador. Caramba, aplausos.
Yo me temo que hay una motivación personal también. Personal. Sí, me da la impresión de que Moreno tiene un resentimiento, un problema emocional frente a la figura de Correa. Sí, sí. Si uno lo escucha con atención, si eso uno lo suma a las cosas que he escuchado del trato de Correa hacia Correcto. Moreno, me parece que podemos sacar como conclusión de que sí, de que ahí hay una motivación personal, hay un desquite. Sé que la palabra desquite es feo, pero Correcto. me parece que hay eso. Sí, los televidentes también tienen la libertad para buscarle un adjetivo parecido, que quiera decir lo mismo. El periodista, tu colega, Pelagato, José Hernández, lo leí ayer, parece que estaba calientito lo que escribió. Y él decía, hasta ahí llegó Correa. ¿Cómo es lo que titula? Algo así como que quedó fuera. Que quedó fuera. Sí. Ya. Es decir, que el bloque no solo que se partió, sino que se fue íntegro. Si están 40, mañana serán 42. Y después serán por unanimidad. Por miedo o por lo que sea. Podría darse eso. Está fuera Correa. Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer fue determinante para el futuro de Correa. El hecho de que la bancada correísta haya decidido salir y mostrarse como adherente al proyecto de la consulta, a pesar de las asambleístas que dijeron que no van a votar por la pregunta 2 y 3, eso me parece que es irrelevante. Sí. El efecto del golpe de imagen que dieron. Correcto. Yo creo que es contundente, yo creo que eso es un mensaje que va a la Corte Constitucional, que va al Consejo Electoral, al Consejo Contencioso Electoral. Me parece que es un mensaje que va a un montón de sitios. El que se sigue oponiendo a la consulta, el que sigue poniéndole obstáculos a la consulta, yo creo que corre el riesgo de quedarse solo, abandonado. Y ese es el mensaje que hubo ayer en la asamblea. Y fue parte de un libreto del correísmo esto de expulsar de la dirección del partido a Lenin. ¿O fue un tema a Lenin Moreno, el presidente? ¿O fue un asunto que se les presentó al momento y algo tenían que hacer? Fue una torpeza brutal, ¿no? Pero monumental, ¿no es cierto? Monumental porque eso no sirvió de nada, porque Una acción desesperada. Incluso yo le escuchaba a la asambleísta Viviana Bonilla decir que no fue lo correcto, que no fue lo legal. Que Mauro Andino estuvo fuerte, contundente. Yo creo que eso terminó de enterrar a la facción ese grupo. ultra del correísmo, ¿no? Correa estaría como autor intelectual de esto, porque podríamos decir, reconociéndole algunos atributos políticos, ¿dirigió él esto o él también se le escapó de las manos? Correa puede tener muchos atributos políticos, pero no creo que sea un hombre de muchas luces. Ah, correcto. Sobre todo para este tipo de temas. Creo que Patiño tampoco, y peor Gabriela Rivadeneira. Ah, o sea que es una suma de 0 más 0 más 0. Me parece que es una suma de ceros. Ya, correcto. Para cometer tamaña brutalidad, Sí, ¿no? sí. Martín, perdóname el término. ¿A qué hora, desde que Correa asoma en la palestra, tú lo descubres? Tú descubres esto porque es medio visionario tu pluma y tu actividad periodística desde hace rato, yo podría decir que desde siempre. Porque te seguía en el periódico, y yo intentando llegar al Congreso, llegué al Congreso, tú recordarás que hablamos varias veces de algunos temas, pero ¿a qué hora se te presenta el fantasma, el verdadero yo de Correa? Porque Correa, el que se presentaba, podía haber sido la señora Kirchner, el señor Daniel Ortega, el señor Maduro o el señor Lula, era lo mismo. Tenía la franquicia. ¿Y a qué hora lo descubres? A ver, yo la primera vez que conocí a Correa
es cuando él era ministro de Economía. ¿Cómo no? Del presidente Palacios. Y me debe una pésima impresión. Pésima. En rueda de prensa, en entrevista en el diario. Fue una visita que él hizo al diario El Comercio, donde yo trabajaba. Allá. Y yo tuve no solo una pésima imagen de él, sino unos recaudos que se me formaron adentro. No me pareció una buena persona. Lo noté obsesionado con que se sancione a una reportera por una información que había sacado sobre unas declaraciones de él sobre los fondos de reserva. Después se vio que lo que había sacado la reportera era lo correcto. Yo me enteré que él seguía insistiendo en que esta chica sea sancionada ya durante varias semanas. Me dio una pésima impresión. Pero en esa época él nos mostraba su verdadero yo respecto a los medios. Sí. Sancionen. Sí, Freddy, mira, en una de las primeras entrevistas que yo le hice a Correa, él todavía no había ganado la segunda vuelta. Yo creo que estaba de finalista recién, después de la primera vuelta. Puede haber sido tipo noviembre del 2006. Yo le hice una entrevista y recuerdo que la primera pregunta que le hice es: ¿por qué usted odia a los periodistas? Caramba. Porque ya era notorio, ya era evidente. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Él se puso molesto, dijo que no le molestaban los periodistas y sacó el discurso de siempre, ¿no? De que hay medios que responden a intereses, etcétera, privados, que hay periodistas que mienten. A la libertad de empresa. Exacto. Que es la que conduce al periodismo. Pero a lo que voy es que cómo habrá sido que esa fue la primera pregunta que yo le hice en esa entrevista. Era en una oficinita pequeña donde él trabajaba en la Wimper. O Almagro y Wimper. Almagro y Wimper, exactamente. Sí. Fue ahí donde por algo habrá sido que le pregunté eso, ¿no? Claro. Y luego yo tuve esto fue en el 2009. Bueno, ya Correa ya se había sincerado, ¿no es cierto? Toda la conexión con Chávez, toda la conexión del socialismo del siglo XXI, aunque él siempre trataba de mantener y de proyectar una imagen de tecnócrata, de economista graduado en los Estados Unidos, pero yo una vez hice un viaje como periodista con él a Venezuela, cuando Ecuador todavía no era parte de del ALBA. Y fui a una ceremonia militar por parece que eran los 200 años de la batalla de Carabobo. Y Correa estuvo junto a Chávez. Y yo por mis convicciones civilistas yo quedé aterrado de esa ceremonia. Yo quedé realmente aterrado. Era una ceremonia de un militarismo exacerbado, de un nacionalismo enfermizo. Y yo noté que Correa estaba demasiado cómodo, demasiado alegre Sentía charreteras. Sí, y yo escribí un pequeño comentario y fue a raíz de eso que él me empezó a atacar. Allá. Pero yo ya en ese artículo decía: ¿quién conoce a Correa? O sea, una persona que tenga convicciones civilistas, que tenga convicciones democráticas, no podía estar cómodo en un sitio como ese, donde se estaba dando un discurso de esas, con un contenido de un nacionalismo y de un belicismo espantoso. Muchos se preguntan, Correa fue el inicio para llegar al poder, y no quiero ser despectivo de ninguna manera, con la izquierda, y es el punto final de la izquierda. ¿Podrán salirse de eso? ¿Podrán decir que fueron sorprendidos, engañados, que no fueron parte de esto, que se salieron porque se desvió Correa? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eso ya lo intentan. Ya hay un sector de la izquierda que sostiene eso, ¿no?
que dicen que el proyecto fue traicionado por una persona, cuando yo creo que el proyecto incluye no solo a la persona, sino un marco institucional que se creó en Montecristi. La Constitución de Montecristi define qué tipo de leyes hay que hacer y les dio plazo. Exacto. Por ejemplo, la ley de comunicación. Así que mucha inocencia no veo. No. Yo no Hay creo. una responsabilidad. Sí, absoluto. La factura no se les ha pasado todavía, sin que yo sea un justiciero, ni mucho menos. O ya tienen la factura. O el pagaré con fecha de vencimiento. Yo creo que la factura está ahí. Lo que no está ahí, me parece a mí, es un mea culpa, un reconocimiento. Yo hasta ahora no veo eso. Incluso entre los sectores que más temprano se salieron del proyecto, como Ruptura de los 25 que se llamaba, me parece que ellos se salieron temprano en un momento, pero creo que ellos tuvieron una responsabilidad de la que no han asumido. Y yo creo que eso es muy importante que suceda. Claro que sí. Claro, y es importante para todos. El padre de Marcelo Odebrecht, el año 2014, y para terminar, dijo una cosa como sentencia: van a tener que hacer cárceles en todos los países para los presidentes. Se está cumpliendo. Odebrecht ponía presidentes con su financiamiento sucio y corrupto. Yo la verdad nunca he logrado determinar si esa cita de Odebrecht es cierta o no. Nunca he visto el sitio original. La leí yo. También la leí. A raíz de la intervención del juez Moro de Curitiba. Yo también la leí, pero no he visto. Pero en todo caso es impresionantemente precisa, y yo creo que sí, parte del sistema de Odebrecht tenía que ver con un guión, vuelvo a usar la palabra, un guión político que arrancaba en el Palacio de Gobierno del presidente Lula. Ha sido espectacularmente importante que nos acepte Martín esta invitación. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Martín. Bienvenido. Gracias, Freddy. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.